Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos pues un libro hermoso que ya queremos compartir con todos ustedes para que de inmediato lo obtengan y lo compartan, lo hagan como regalo de Navidad este 2016. Y si no les diera tiempo, por favor, no lo pierdan de vista. Vamos a platicar en los próximos 45 minutos sobre el contenido de esta obra. Es un libro escrito por 18 autores que especializados en los distintos temas de los que trató Papa Francisco durante su visita a México, se dieron a la tarea pues de escribir y narrar los momentos, gestos, mensajes, detalles de Papa Francisco en los distintos momentos, situaciones que vivió en México. Se llama Francisco en México, sus gestos y mensajes, es de editorial Notas Universitarias. Este libro también es parte del lanzamiento de la editorial y con el sello de Petrus, el director Luis Fernando Valdés y editor Antonio Briceño. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tere, muy buenos días a tu público de sesión. Qué alegría estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes este espacio para hablar de un tema que nos gusta muchísimo, el Papa Francisco, y más ahora que nos visitó aquí en México. Ay, sí, fue bellísimo, y además qué bueno que no se quede como una nota periodística que se pierde, sino que queda rescatado en un libro. Así es, esta gran oportunidad. Antonio, ¿cómo hiciste para conseguir que todos los autores aceptaran? Porque además es más bello hacer las cosas en equipo. ¡Qué gran idea! ¿Cómo se te ocurrió? Muchas gracias, Tere, primero por la invitación. En 2013, el padre Luis Fernando y yo trabajábamos juntos, entonces hicimos un primer libro del Papa que también presentamos aquí, si te acuerdas. Sí, por entonces, supuesto. ahora en 2016, que viene de nuevo a México, yo ya en un trabajo diferente, en editorial Notas Universitarias y en este sello Petrus, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos algo igual? Y acudí al padre Luis Fernando, le dije, oye, tenemos que hacer algo igual, que represente, que informe a la gente de lo que significó este viaje. Y entonces él ya estuvo de acuerdo y me dijo, pero no hay que hacerlo algo entre nosotros o solo la editorial, hay que hacerlo muy plural, que toda la gente de México, toda la sociedad mexicana pueda entender el contenido del libro. Y entonces así fue como nos dimos a la tarea de buscar a todos los autores, sugerencias del padre Luis Fernando, de otras personas, y empezar a buscarlos. Al final casi todos dijeron que sí, les entusiasmó tanto la obra que casi todos de inmediato dijeron que sí. Y no hay momento del Papa en México que se haya omitido, están cubiertos todos los momentos. Sí, procuramos que hablar de todos los momentos, de los 5 días tan bonitos que pasamos aquí, y también queríamos rescatar no solamente los mensajes, sino los gestos del Papa. Es que el Papa nos habla con el corazón, con el alma, con la cercanía, con su silencio. Fue un redescubrir los signos, los símbolos, y entonces por eso una tarea doble: seguir cronológicamente al Papa y además poner en voz alta lo que habíamos intuido cuando veíamos sus gestos. Y luego cada tema lo aborda un especialista en ese tema. Oye, tú que sabes tanto de los indígenas, escribe sobre lo que el Papa hizo en Chiapas. Oye, tú que eres especialista de familia, escribe sobre todo lo que dijo, vivió e hizo el Papa con las familias. Y así cada autor es especialista previamente, independientemente de la visita del Papa. Y además, hasta un rabino tienes. Así es. Cuéntanos del rabino Levi, Leonel Levi, ¿cómo fue tu acercamiento a él? Claro, antes te cuento, tú decías que está incluido en este libro un reportaje prácticamente de cada evento en donde estuvo Francisco, en cada lugar donde estuvo Francisco, pero además hasta más allá de México, es decir, tenemos un artículo que representa la visita a Cuba y tenemos también un par de artículos que nos narran cómo es estar en un avión con el Papa Francisco, entonces en México y durante el transcurso de Roma a México, México a Roma y en Cuba. Sí, por eso les digo que no se les fue ni un momento. Así es. Ni un momento de esa visita, desde el trayecto saliendo de Roma a México, pasando por Cuba, luego también del avión de México a Roma. Así es, ¿no? Así es. Gracias a Dios teníamos amigos muy buenos, periodistas, y te cuento del rabino Levi, que le mando un abrazo fraterno.
Él y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en un evento de comunicación de la Universidad Panamericana, hablando de un tema muy entrañable, de la familia. Ahí surgió esta amistad y entonces, cuando vi el Papa Francisco, siendo el Papa Francisco como es, un hombre de diálogo, un hombre de cercanía, un hombre amigo del Rabino Skorka de Buenos Aires, con el que escribió un libro, fue inmediato pensar, tengo que hablar con un rabino. Con Leonel, pedirle que... Y él accedió rapidísimo, dijo, encantado. Y envió un artículo muy bonito, que se los recomiendo que lo lean, en el que, nada más para darles una probadita, él conoció al que era cardenal Bergoglio en Buenos Aires antes de que fuera papa, tuvo unos detalles personales con él, y además habla muy bonito, con términos que les agradecemos mucho, de parte de la comunidad judía, de cercanía al papa, de reconocer su liderazgo, de su diálogo, en fin. Creo que les va a gustar mucho también este artículo porque los 18 no tienen pierde, están maravillosos. Sí, sí, están hermosísimos. Y bueno, respecto del rabino, la verdad es que a nosotros nos encanta que lo hayan integrado. Lo tuvimos en entrevista aquí en vivo durante la visita del Papa Francisco y nos maravilló que tuviera una amistad personal con Papa Francisco. El Papa Francisco, siendo obispo, era amigo de la familia del rabino. Exacto. Y los visitaba en su casa y tenían una cercanía pues muy, muy fraterna, muy familiar. Sí. Precioso eso. Fíjate que aquí vemos esos gestos del Papa. O sea, no está inventando nada como es el pontificado quisiera fingir algo nuevo, como no, así es él. Así es un hombre de diálogo de siempre. O sea, él está en diálogo con todo el mundo. Con todas las religiones, con toda la cristiandad. Con toda la cristiandad, exactamente. Y también dentro de la iglesia, con todas las espiritualidades de la iglesia. Es maravilloso. Realmente, estos gestos del Papa, pues estos queríamos poner por escrito. Esto que nuestros ojos y nuestros oídos intuyeron, ahora por escrito. Claro, para pensarlo bien, porque tal vez en el momento de la visita puede haber mucha algarabía, euforia, ¿no? Mucha emotividad, pero aquí nos sentamos con calma a leer este hermoso libro y a meditar sus palabras, sus gestos, sus actitudes, sus sentimientos. Y qué bonito sería que como fruto de este libro todos los lectores nos sintamos cada vez más afines a esta personalidad cristiana, ¿no? Y que conozcamos más a Cristo a través de la figura del Papa, de sus gestos y actitudes, de sus palabras, y vayamos siendo buenos representantes de Jesús, ¿no? Los que somos cristianos y los que lo lean, que son de otras religiones, vayan sintiendo más cariño hacia nuestra fe católica. Exactamente, y respeto, ¿no? Exactamente, sí, porque todos tenemos por bautizados que ser otro Cristo, otro Jesús, y vemos al Santo Padre, pues, un ejemplo clarísimo, tiene los gestos de Jesús, las palabras de Jesús, la misericordia de Jesús, que todos en iglesia queremos encarnar y tenemos esa guía tan bonita persiguiendo. Bueno, vamos contigo, Antonio Briceño. Dime, a mí me sigue maravillando porque como editora del periódico Somos Hermanos, como editora de algunos libros que he publicado, les voy a dar, por cierto, la obra completa del padre Miguel Ángel Hernández Domínguez, que son diálogos de ancianos que él escribió para animar a las familias y provocar el amor, la unidad familiar. Pero bueno, me ha tocado y yo sé lo que eso significa. Es una tarea impresionante. Yo sigo impresionada con los 18 autores, sí, porque además no solamente es el trabajo de relaciones públicas, de localizarlos a cada uno, de lograr hablar con ellos, de explicarles el objetivo, de que ya una vez que dicen que sí, te mandan su escrito y que lo manden a tiempo, ponerte a corregir el estilo. Exacto, híjole. Sí, es complicado, pero... ¿Cuántos meses te tomó hacer? Pues mira, nosotros más o menos como por marzo, después de digerir el viaje, es decir, qué pasó, qué mensajes dio, qué vamos a hacer al respecto, decidimos un libro y lo planeamos justo así porque creo que así fue la visita de Francisco. Es decir, Francisco vino a hablar con cada uno de nosotros, dio mensajes para los seminaristas, para los jóvenes, para las familias, los divorciados vueltos a casar, no sé, el mundo del trabajo, los presos, a todo mundo le dejó un mensaje. Y entonces nosotros pensamos, nuestro libro tiene que ser igual, tenemos que hacer un libro que puedan leerlo todas esas personas, que puedan leerlo una persona desempleada o un niño que tenga dificultades de salud, un joven, divorciados vueltos a casar, y que encuentren el mensaje que Francisco les quiso dar. Entonces, planeando así el libro, nos dimos a la tarea de buscar autores, empezamos a buscarlos más o menos en marzo, les dimos un mes y medio para que escribieran. Tratamos de encontrar a un autor especializado, es decir,
si vamos a hablar de familia, él es quien queremos que hable, vamos a buscarlo y vamos a convencerlo. Yo creo que el tema y el personaje también ayudó muchísimo, entonces en ese sentido todo el mundo dijo, sí, te ayudo, yo voy, no te preocupes. Sí hubo un poquito de retraso en algunos casos, pero digo, no pasó nada, se suplió. El equipo estaba muy emocionado también, es el primer libro de Petrus, entonces imagínate, teníamos que hacer algo especial. Sale este libro, trabajamos en tiempo récord prácticamente, porque la edición yo creo que fue mes y medio de corregir, de enviar al autor, que aceptara los cambios, que regresarlo, hacer toda la parte de diseño, la caja, la portada. Conseguir portada también fue una cosa, un gran dilema, porque tantas fotos que había de Francisco y entonces... Todas bellísimas. Exactamente. Pero me dio gusto que le dieran prioridad a los indígenas en esta portada. De verdad, en lo personal, yo sentí pues muy contento mi corazón al ver esta portada. Dije, qué bueno, como que se captó el mensaje. O sea, la misma portada, porque todo el discurso de Papa Francisco es de amor, de cariño, de respeto, de súplica a quienes tienen el poder para que por favor dignifiquen la vida de los indígenas, de los campesinos, que todos tengan pues la vida que Dios quiere para cada persona, que es una vida pues feliz, en paz, sin preocupaciones. Una vida llena de respeto, donde los más fuertes no sobajen a los más débiles, sino al contrario, que les ayuden a levantarse, ¿no? Y la portada... Es que queríamos que la portada fuera también diálogo, énfasis. Que la portada fuera también un modo de hablar. Y ahí en esa portada vemos al Papa con una sonrisa sincerísima, profunda, bella. Maravillado. Así es. Y hablando con los indígenas, recibiendo unos obsequios. Entonces, esa portada es diálogo, esa portada es un gesto muy bonito. Queremos que desde el nada del libro ya se viera el Papa Francisco en México. También verán los ornamentos que trae el Papa en esa misa en Tuxtla Gutiérrez, con grecas muy del estilo del sureste del país. Maravilloso todo. Sí, realmente fue una foto preciosa. Muy elocuente. Es de verdad una portada que sintetiza el corazón del Papa, que es amor preferencial por los pobres. Así y un llamado a la justicia social, a la caridad. Así es. Precioso. Bueno, vamos a un corte y nos platican así más al detalle sobre Editorial Notas Universitarias, los distintos sellos y quiénes son el equipo, los editores, los socios, quiénes pueden escribir ahí, qué títulos aceptarían si alguien se ofrece, de qué manera el mismo escritor puede contribuir económicamente para parir una obra, ¿no? Así es. Vamos y volvemos.
Continuamos Anunciación TV y felices de celebrar con Editorial Notas Universitarias el lanzamiento tanto de la editorial como del libro del Papa Francisco, un recuento de lo que vivió aquí en México, de lo que nos dejó como un legado y como una tarea. Todos tenemos la tarea de seguir revisando nuestro corazón, hacer viaje al interior para ver qué tanto estamos alcanzando la talla espiritual y cristiana que nos corresponde, a la que estamos llamados para ser felices todos y compartir esa alegría de esperanza pues con todos, creyentes y no creyentes, desde la amistad. Bueno, a ver, Luis Fernando Valdés, padre, sacerdote del Opus Dei, ¿verdad? Así es. Sí. Antonio Briceño, académico, Así filósofo. Así sí. es. Ustedes han hecho un equipo también con, ¿cómo se llama? Medina. José Medina. José Medina y algunos otros. Así es. Que se entusiasmaron con la idea de hacer una editorial para autores que se han animado a publicar de manera independiente y que luego, por no tener puntos de distribución, acaban en su casa como una bodega con un montón de libros. Por experiencia te lo digo. Sí, pues, sí pasa. Pues te lo digo que tengo de mi primer libro, gracias a Dios, pues oraron 150 ejemplares que están a sus órdenes. Un tema muy especializado, muy bonito de Maurice Blondel y la inmanencia. El libro se llama De inmanencia a la trascendencia, pues un libro muy técnico. Es que claro, imprimiendo por tu cuenta del modo tradicional, tú ibas con una editorial, oiga, ¿puedes imprimir mi libro? Dicen, claro que sí, vamos a imprimir 1000 ejemplares, le sale a tantos miles, casi 100,000 pesos por lo menos te sale. Ahórrate eso, págalo, consigue unos patrocinadores y te quedas con todos tu altero de libros. Y entonces, justamente platicando con mis grandes amigos, José Alberto Medina y Tony Briceño, les platiqué de mis cuitas editoriales y tuvieron ellos una gran idea para salir al rescate de nosotros los autores. Sí, exacto, porque yo creo que esto es de Dios. Yo trabajé 3 años con el padre Luis Fernando, trabajábamos, también le contaba de sus experiencias, a veces no muy gratas en el mundo editorial. Después yo conozco a José Medina, nos platica el padre sus casos y José por un lado dice, oye, tal persona está igual, y yo también conocí a algunos profesores que estaban igual y José y yo dijimos, bueno, hay que ayudarlos, vamos a ayudarlos. ¿Cómo podemos ayudarlos? Vamos a hacer una editorial que esté enfocada en estas personas, en académicos, en gente que le guste mucho escribir, que tenga muy buenos textos, pero por no ser literatura o por no ser lo que la sociedad requiere tradicionalmente como recreación, se les da un espacio para publicar, y entonces así es como surge Notas Universitarias, que tú bien dices, y después Petrus como uno de los sellos de esta casa editorial. Porque tiene varios sellos, así lo planearon. Exactamente, tenemos 4 sellos editoriales. Notas Universitarias es la casa editorial, por llamarla de algún modo, y después tiene 4 sellos editoriales que se enfocan en diversas materias. Exactamente, en lo que el académico requiere. Entonces, por ejemplo, tenemos un primer sello que se llama Sapiencia, que está pensado para académicos que tienen algún texto muy potente, con aparato crítico, comentarios, etcétera, que a veces a lo mejor necesita hasta estar dictaminada esta obra para, no sé, para que les cuente como una publicación en SNI o una cosa así. Entonces, este es el sello ideal. Estamos muy enfocados ahorita porque son los autores a los que más conocemos en humanidades. Por ejemplo, ¿sería para tesis académicas? Exactamente, podría pensarse en una tesis de doctorado, por ejemplo, que cupiera allí, o una traducción, no sé, de algún filósofo que traduzca algún clásico del griego al español o una cosa así. Aquí cabe perfecto. Muy bien. Tenemos Escolia, que es un sello también pensado para expertos, pero más enfocado en alta divulgación. ¿Esto qué significa? Que está escrito o pensado para las personas que no son especialistas en la materia, pero quieren saber. Por ejemplo, si alguien quisiera saber a lo mejor de Aristóteles, pero sin ser filósofo, pues en Escolia puede encontrar un buen libro para entender esto, escrito por una persona de primera línea, por un gran académico. Y después tenemos 2 líneas análogas o 2 sellos análogos, pero pensados más en asuntos religiosos, teológicos y canónicos. Fe y Razón, que es un poco como Sapiencia, grandes tesis doctorales en cuestiones teológicas o canónicas,
que a lo mejor pues no las vamos a entender cualquier tipo de persona, pero que van a generar mucho diálogo entre los académicos. También esa es una de las misiones de la editorial, generar diálogo, que una persona se anime a escribir y si alguien está de acuerdo o no, que también... Que le conteste con otro exactamente, libro. por medio de un libro que creo que Claro. es uno de los diálogos más sanos. Sí, bueno, en el eso ha mundo hecho intelectual. Benedicto XVI con sus compañeros autores, ¿no? Exactamente. Que van de su lado o en contra y van dialogando a unos niveles maravillosos. Así es, muy alto. Y un Así libro es. te lleva al otro. Exacto. Exactamente. Sí. Y finalmente tenemos Petrus, que es donde el sello donde sale este libro, y está pensado un poco como Escolia, libros de alta divulgación escritos por expertos, pero para personas que no necesariamente son académicas o profesionistas en temas religiosos, teológicos, canónicos y ese tipo de cosas. Entonces es muy claro, asuntos religiosos, asuntos que tienen que ver con el Papa. De hecho, estamos preparando un libro más que saldrá seguramente en febrero, sobre los mensajes de Francisco, pero estudiados más desde el punto de vista teológico. ¿Qué podemos encontrar nosotros de teología en lo que Francisco vino en los mensajes que dejó aquí en México, pero que no lo entiendan solamente los grandes teólogos, sino que lo entienda toda la sociedad mexicana? Oye, va a ser toda una enciclopedia. Eso ¿Qué esperamos. tiene Francisco de teólogo? Todo, Exactamente. todo transpira, amor de Dios, transpira a Dios, ¿no? Así es. Bueno, pues me parece algo muy interesante, qué bueno poder compartir con nuestro público que existe la posibilidad de escribir y publicar con ustedes, y obviamente el autor entra como socio, ¿no? O sea, él paga por su edición y luego ustedes se encargan de hacer la distribución y se quedan con una comisión para el sostenimiento de la editorial, el pago de los editores, de los diseñadores, del corrector de estilo. Exactamente, es importante que se sepa que ni la editorial ni el autor se van a hacer ricos publicando con otras universitarias, ¿no? Que quede clarísimo. Lo que también deben saber es que se va a difundir su obra, que es lo que nos importa y es lo que les importa a los académicos, difundir su pensamiento, generar diálogo en el mundo académico, pero es un diálogo muy amplio, porque creemos nosotros que desde aquí podemos generar diálogo entre los académicos de México, pero entre los académicos de México también con Latinoamérica y, ¿por qué no?, con Europa y con todas esas partes del mundo, porque al final un libro lo pueden leer aquí y en Europa y no sé, en Argentina, en donde sea. ¿Por qué? Porque además nuestro formato es digital, no estamos peleados con el mundo impreso, pero creemos que para hacer de muy bajo costo una publicación se debe dar prioridad a lo digital, y además es mucho más accesible que lo puedan leer aquí en México o en Argentina o en España o en cualquier lugar del mundo. A ver, entonces dime, este libro que tenemos, que es el primero de Editorial Petrus, ¿verdad? Con el sello de Editorial Notas Universitarias, con el sello de Petrus, ¿este también se lee en internet? Exactamente, estamos preparando la versión digital para que se pueda leer en cualquier parte del mundo y de manera muy accesible, y también obviamente será mucho más barato como precio al público. Entonces yo creo que es cuestión de una semana para que en nuestro portal es www.edicionespetrus.com o en la página de Facebook se pueda encontrar la versión digital. Ahora, ¿por qué la página web tiene el nombre de uno de los sellos y la editorial es Notas Universitarias? Para no crear confusión, para que pudiéramos encontrar todo en una misma página. ¿O cada sello va a funcionar de manera independiente de la editorial? Exacto, cada sello funciona de manera independiente para que los autores tengan bien claro sobre qué va su texto, su obra, y entonces en ese sentido puedan publicarlo sin ningún problema, en donde mejor quede. A lo mejor no tendrá mucho sentido que un autor diga, bueno, es que yo tengo un tratado sobre lógica y quiero publicar, pero en Petrus no va. Entonces esa es la intención, que si alguien tiene un tratado de lógica diga, bueno, es un manual para estudiantes, entonces Escolia es mi sello ideal. O yo quiero hablar sobre el Papa Francisco, un reportaje de lo que hizo en 2016, Petrus es mi sello ideal. Entonces, esta es la intención, que cada sello funcione de manera independiente con su tema bien definido, para que no haya ningún problema en decir, bueno, yo publiqué algo de lógica, pero en una editorial que se llama Petrus y suena medio religioso el asunto. No conviene, no cabe. Entonces ese iría para Sapiencia, si fuera de ciencias. Y los autores no tienen que ser necesariamente creyentes, pueden ser laicos, ateos, ¿no? Y solamente que
que tengan una aportación científica importante para que dialoguen con todo el mundo académico, intelectual, científico. Exactamente, ese es un tema bien interesante y bien importante para nosotros en la editorial, porque justo es eso, nos interesa generar diálogo. Entonces, mientras una obra, sea en Sapienza, en Escolia, donde sea capaz de generar diálogo, pero diálogo verdadero, no una discusión o no un pleito, es bienvenido. Es decir, si llevan un dictamen, cada libro lleva una revisión para ver si cabe en cualquiera de los 4 sellos, y lo que se busca es justo esto, que genere diálogo, no que sea un ataque o que sea una defensa sin argumentación. Es muy importante que la gente sepa que buscamos generar diálogo. Puede ser un ateo, puede ser un judío, en este caso en nuestro libro un rabino de muy buena manera colaboró con nosotros. Entonces buscamos eso. Si alguien dice, bueno, creo que esta es la puerta, soy judío, soy ortodoxo, lo que sea, pero creo que esta es la puerta para conversar con el mundo católico, bienvenidos. Qué bonito, me gusta, me gusta. Ahora, México firmó el Tratado de Marrakech, que habla de la necesidad de imprimir en varios formatos todos los textos, todas las obras literarias tengan pues los formatos correspondientes que necesitan las personas sordas, las personas ciegas, las personas. Tenemos una IAP, bueno, hay entre las IAPs una IAP que se dedica a editar los libros respetando el registro en derechos de autor, todo igual, pero en audio. Ustedes podrían darle a discapacitados visuales IAP la obra para que la pasen CD en audio para que personas de baja visión puedan escucharlo. Pues eso es muy interesante, podríamos hacer esta alianza. De hecho, te platico un poquito. Hace como un mes más o menos llegó una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo unos cuentos para niños, pero me interesa que sean para niños normales, por decirlo de algún modo, y niños que sean ciegos y niños que sean sordos. ¿Podemos trabajar algo así? Entonces, estamos justamente en ese proceso de investigar cuál es el formato adecuado para que un niño ciego pueda leer un libro y para que un niño sordo también pueda leer un libro, porque será en braille o será en señas hechas con las manos, pero al final es lectura, sigue siendo lenguaje y sigue siendo lectura. Entonces, una de las cosas que caracterizan a notas universitarias es hacer uso de todas las herramientas tecnológicas posibles. En ese sentido, es que somos digitales, es que queremos volver un mundo editorial muy accesible, a bajo costo y demás. Entonces, la tecnología es herramienta de día a día de notas universitarias. Entonces los pondré en comunicación con discapacitados visuales IAP, que ya tiene toda la tecnología para que con voces, estas voces electrónicas, pero que son con un tono muy humano, muy vivo, muy natural, traduce todas las obras de la versión digital en texto a audio y resulta muy interesante y muy agradable para la escucha. Y las personas de baja visión o ciegas, pues es la forma en la que tienen acceso a muchas obras. Claro. Vamos a un corte. Perdón. ¿Sí? No, pero dime. ¿Qué no, rápidamente iba a decir que además es parte del mensaje que vino a dar Francisco, es estar con presos, con personas que naturalmente e inconscientemente son un poco marginadas en el día a día en la sociedad. Es a quien vino a ver Francisco, por quien se preocupó. Entonces, tener un proyecto en donde este libro pueda llegar a este tipo de personas será increíble. Al final, es uno de los mensajes que quiso dar el Papa cuando vino. Hermoso. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, a escribir todo mundo, ahora sí a compartir a través de una editorial sin fines de lucro que nos ayudará a publicar aquello que en otras ocasiones los escritores hemos publicado, contratando a un impresor y punto. Después del registro en derechos de autor, vamos con el impresor, imprimimos y regalamos o vendemos nuestra obra pian pianito, y la verdad es que nuestras casas se quedan convertidas en bodegas. Así que ahora la editorial Notas Universitarias nos haría el servicio de poder colocar estos libros a la venta y de darle difusión y una gran actividad en redes sociales para hacer presencia de estas obras. Volviendo al Papa Francisco, yo quiero preguntarle a cada uno y que se explayen con todo el corazón, sí, de todo lo que se dice en este libro, ¿cuáles son aquellos aspectos más importantes que se les han quedado? Sí, mira. Y también de los autores, hablar un poco de cada uno de los 18 autores, si se puede. Sí, sí. Está un poco difícil. En tamaño de tiempo es un poco difícil. Bueno, yo te hablo de dos, por lo menos Raúl Espinosa. Querido amigo, es divino, de verdad es un hombre maravilloso. Él es patrono de Fundación para la Promoción del Altruismo IAP, la que nos permite estar en este set de televisión para comunicar el altruismo. Que se agradecemos mucho. Sí, es un gran escritor, ha publicado varias obras, casi toda su obra la tiene Minos, Editorial Minos, también maravillosa editorial. Y bueno, ahora se inicia también con ustedes y hace una gran aportación. Luego tenemos ¿quién escribió lo del agua de tamarindo? Ignacio Ruiz Velasco también, queridísimo amigo Así nuestro. Es, muy querido. Sí. Y además tenemos que decir que tú aportas un artículo muy bonito sobre la mujer, con una visión muy centrada, porque hablar de la mujer, qué fácil es irse a los extremos, ¿verdad? Al extremo uno tan malo como el otro, el machismo, el feminismo, porque no se ve la integración de hombre y mujer. Parecería que defender a la mujer es desintegrarla. Y entonces tú hablas muy bonito, inspirada en el Papa, de esta visión. O sea, realmente te agradecemos mucho, Tere, esta colaboración. Bueno, yo agradecidísima, porque el Papa Francisco es el que nos está dando como una palmadita en la espalda a todas las mujeres que defendemos la feminidad, que defendemos la complementariedad entre hombre y mujer. Así es. Híjole, no, el respaldo del Papa Francisco con sus palabras es grande y nos permite seguir hablando y promoviendo la comunión entre hombre y mujer, la complementariedad, y yo te agradezco que me hayas permitido hacer ese capítulo, un honor muy grande. Ese artículo dentro del libro. Pero también podemos hablar, bueno, de Leonel Levi, ya hablamos, que es también lindísimo. ¿Qué otros autores? Mira, tenemos vaticanistas de primera línea. Está Andrés Beltramo, que escribe para Notimex, pero también para Vatican Insider, y tiene su blog Sacro y Profano. Es un hombre que está en el día a día en Roma siguiendo las noticias del Papa. Hizo un artículo muy interesante porque el viaje a México, los mexicanos estamos felices con el Papa que viene, y la escala en Cuba fue como, nos van a retrasar un par de horas que llegue el Papa. Pero en realidad este fue el evento histórico más grande, sin detrimento a México, porque el Papa hace la reconciliación entre los católicos y los ortodoxos rusos, una separación de 1000 años que queda saldada ahí, en esa escala de 2 horas en el aeropuerto de Cuba. Precioso. Y Andrés Beltramo da una cuenta exacta de eso, va narrando todos los vicisitudes y entresijos de esa visita, todo lo que tuvo que hacer la diplomacia vaticana para conseguir este encuentro. Pues este artículo vale mucho la pena. También estuvo con nosotros en esta colaboración Pablo Reina, locutor de televisión, que estuvo en la presentación del libro acompañándonos también. Él viajó en el avión del Papa y cuenta el momento desde que empezó el recorrido papal en Roma, con todas las escalas, con todas las ciudades,
en el día a día muy cercano, un Papa muy cercano. Qué emocionante, porque todos queremos saber qué viven los periodistas, incluso los periodistas. Vemos a aquel gran equipo de periodistas que se sube con el Papa al avión y te quedas, ¿cómo lo harán? ¿No? Es increíble. Y él nos cuenta los detalles. Así precioso. Es. Una narración muy humana porque hasta el cansancio nos cuenta. Y también otro periodista muy importante que se llama Javier Martínez Brocal de Rome Report, que es una agencia de noticias sobre el Santo Padre, y él ha acompañado a los últimos 3 papas, los últimos años de Juan Pablo II, queridísimo, todo el pontificado del excelente Papa Benedicto y todo lo que lleva el Papa queridísimo Francisco. Le pedimos, accedió rapidísimo a nuestra petición, cuando le escribí rápidamente se reportó, simplemente pidió un poquito más de plazo, que encantado se lo dimos. La pregunta era, ¿este viaje qué te pareció? ¿Fue algo distinto a lo que has vivido? Y su respuesta sí, este viaje tuvo algo distinto a los demás viajes. Y ese fue su artículo, un viaje diferente a los demás. Y entonces narra también de una manera muy bonita, también muy en primera persona, sus vivencias de este viaje y por qué considera que de todo lo que ha vivido él, este viaje fue impactante. Impactante. El mismo Papa nos dijo que le impresionaba mucho que este país fuera de tanto sufrimiento y al mismo tiempo tanta esperanza. Veía enorme sufrimiento, ya indecible casi, y sin embargo, enorme esperanza. Así es. Así es, en ese tenor tenemos también varios artículos de académicos. Tú mencionabas, por ejemplo, el de Ignacio Ruiz Velasco, que se llama, me gustó mucho el nombre, Como agua de tamarindo. Entonces, en ese artículo lo que propone, o lo que él dice, es que el agua de tamarindo con el tiempo se asienta y todo el sabor se queda en esos asientos y uno se la toma y deja de saber. Entonces, él lo que propone es que el viaje o los mensajes que dio Francisco en este viaje, poco a poco se remuevan para que no se sienten y nos sigan haciendo bien como sociedad mexicana. Tenemos un artículo también de un profesor de la Universidad Panamericana, Gilberto Bañuelos, y él nos habla de la mirada amorosa de la Virgen de Guadalupe sobre la familia y nos relata un poquito este tiempo a solas que estuvo Francisco ante la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Tenemos otro profesor de Puebla, Jorge Medina, que hace un artículo muy padre en donde rastrea en todo el viaje de Francisco los mensajes que dio y que al final coinciden con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, artículos como estos, ya mencionamos por ejemplo el tuyo, el padre Luis Fernando también tiene un breve artículo en donde nos hace un resumen de lo que pasó con el viaje de Francisco, los artículos y cómo eso se va identificando con los mensajes que previamente ya ha dado el Papa Francisco. Entonces se ve un hilo conductor entre todo el papado, entre todo el pensamiento de Francisco, que justamente en México pasa lo mismo. Sí. Es que la visita a México ilustra a todo el mundo, porque ciertamente los temas que abordó en México son temas que le preocupan a nivel mundial, ¿no? Habla del medio ambiente, habla de trabajo, techo, comida para todos, habla de la familia, del matrimonio, habla de la justicia social, habla de todos los temas. Así es. Sí, fíjate, precisamente por eso es un Papa de la esperanza, porque no tiene miedo de salir a las periferias, que es tocar todas las heridas sociales. Gente que pasa hambre, gente que es denigrada, gente que es explotada, gente que es migrante, gente que, en fin, todos los problemas sociales del Papa llega ahí, pero llega a sanar heridas, llega a suavizar las heridas, a poner un bálsamo a las heridas, no porque las niegue, sino para dar una verdadera esperanza. Y este mensaje, fíjate que quizás no todos saben escucharlo de labios del Papa, porque a veces cuando el Papa habla de esto, algunos se escandalizan y piensan, no, este es un Papa de izquierdas o teología de liberación. Y no, es Cristo. Es Cristo con su misericordia. Sí. Entonces, que sale al encuentro de que lo necesita, ¿verdad? Es el buen samaritano que sale, como aquella parábola que nos pone el Señor Jesucristo, al hombre que está herido, y entonces con esas heridas hay que trabajar y limpiarlas. Y entonces el Papa habla mucho con compañía, hace compañía, va a acompañar. A mí, bueno, todos los gestos del Papa me dejaron muy emocionado, pero hubo uno que me dejó así el corazón pues muy pensativo, al borde de las lágrimas. El Papa en la frontera, en ese monumento de Sagrada Familia, como para
encomendar a los migrantes, ¿verdad? En esa frontera donde tantas historias ha habido, gracias a Dios algunas muy positivas, pero cuántas personas han sufrido vejaciones, la misma muerte, soledad, ruptura familiar, en esos desiertos buscando una esperanza. Eva, como la Sagrada Familia que huyó a Egipto, ¿verdad? Cuando Jesús era un bebé todavía. Ahí el Papa mirando la frontera, mirando todo. Qué mensaje tan bonito. El Papa vino a tocar las periferias y a darnos esperanza. Sí, y a tocar nuestras conciencias. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para que esas injusticias ocurran? Así es. Entonces, activar el corazón conforme a la voluntad de Dios y ser buenos. Ser buenos que significa amar, compadecerse del otro y darle lo que tienes para él, para que crezca y esté en un estadio de paz como el que tú disfrutas, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que es tiempo de que ya corran la voz, que compren este libro y que lo regalen de Navidad, porque todo mundo quedará muy complacido si regalan de Navidad esto. Les agradezco muchísimo, sus datos han estado en pantalla, a ver si los ponemos nuevamente, por favor, señor productor, para que visitemos las páginas de Antonio Briceño y Luis Fernando Valdés y José Medina, notasuniversitarias.com, www.notasuniversitarias.com. La otra es Ediciones Petrus. Exactamente, www.edicionespetrus.com y Facebook de Petrus, @edicionespetrus. También en Facebook está Fe y Razón. Así es, mi columna semanal. Ajá, y también en Facebook está Editorial Notas Universitarias. Editorial Notas Universitarias, excelente. Si en las plecas no han estado todos los datos, donde dice aquí mismo mostrar más en YouTube, usted va a tener todos los datos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tere, muchas gracias por darnos este espacio para dar razón a nuestra esperanza. Y Dios los bendiga a ti y a todo tu hermoso público. Muchísimas gracias, igualmente. Antonio. Tere, gracias por la invitación. Espero se animen a comprar el libro, de verdad no tiene desperdicio este libro, y también espero se acerquen un poco para publicar. Muy bien, muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Gracias, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar quisiera decirles que es muy importante para mí que estén todos ustedes aquí y para el equipo, porque es nuestro primer libro.